Buenas noches, cuando son las 21:30 en directo nos encontramos, como pueden ver, en la Casa Consistorial de Valladolid. Aquí esta imagen que están viendo, imagen en directo de la Plaza Mayor, en la que sí podemos ver a dos personas concretamente. Como saben ustedes, estamos en la quinta semana de este confinamiento y, como hicimos en la segunda semana, queremos que ustedes sientan que por parte de su ayuntamiento, por parte de su alcalde, les da las respuestas que ustedes tienen, que seguro que son muchas, que seguro que son más de las que se pueden responder en este programa, pero si intentamos responder al mayor número de preguntas más generales, esperemos que entiendan esto que estamos haciendo nosotros como una buena iniciativa. Saludamos al alcalde de la ciudad. Muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Bueno, estamos en esta ubicación que seguro que usted, cada vez que ha estado en este lugar, ha sido para celebrar o por lo menos para tener una sensación mucho más esperanzadora que la que tenemos en este momento, ¿o no? Bueno, este balcón efectivamente es un balcón de mucha felicidad, es un balcón de celebraciones, es el balcón del pregón, es el balcón al que sacamos a los equipos cuando tienen un título. Y bueno, pues ahora la verdad es que la vista, francamente, pues es un poco desoladora, ¿no? Pero bueno, hay que afrontar esto con la esperanza de que salgamos lo antes posible y que podamos reanudar nuestra vida. Yo creo que no debemos perder en ningún momento la esperanza, aunque está claro que lo que viene es duro, que lo que estamos atravesando es duro y lo que viene desde luego no va a ser fácil. Pero bueno, tenemos que luchar y tenemos que estar unidos para salir adelante. Ahí es donde quería ir, esperanza. ¿De qué manera usted, como alcalde de la ciudad, puede transmitir a los ciudadanos que tengan la fe de que vamos a salir de esto, y no solo vamos a salir, sino que en un periodo de tiempo nos acordaremos de ello como algo más que ha ocurrido en nuestras vidas, no como aquello que ha sido el desencadenante del resto de nuestra vida? Hombre, esto indudablemente va a marcar nuestras vidas, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un acontecimiento que no tiene precedentes en los últimos 100 años, ¿no? Por tanto, va a ser un momento que nos va a marcar, indudablemente. Pero también en parte de nosotros depende el resolverlo, ¿no? Ahora, de lo que seamos capaces de hacer como sociedad, de estar juntos, de ser disciplinados con lo que todavía nos queda por delante para parar la pandemia, y a partir de ahí pues estar juntos sobre todo para sacar adelante el país, para que la economía vuelva a funcionar, para que los comercios vuelvan a abrir, para que los niños vuelvan a sus clases y para que volvamos a disfrutar de la vida tal y como la conocemos. Yo creo que tenemos un trabajo colectivo por delante y eso es en lo que nos tenemos que mentalizar, depende en buena parte de nosotros. Muy bien, vamos ahora a ir a publicidad, en nada vamos a volver para empezar, vamos a ir pasando y que vean ustedes el set que tenemos preparado para desarrollar este programa. Sí que es cierto que si ustedes han visto habitualmente el alcalde en directo, saben que tenemos una manera de que participen ustedes. Les planteamos muchas opciones, les planteamos las redes sociales, les planteamos el número de teléfono, por supuesto, correo electrónico, de todo. Para que nosotros podamos desarrollar este trabajo, dado el personal que está poniendo la televisión para hacer este programa, solamente hay una vía, es el Facebook del programa. Así que el Facebook de la 8 Valladolid, perdón, el Facebook de la televisión, ahí es donde tienen que ir dejando las preguntas. Mi compañera, aquí ven los cascos, me irá diciendo cada una de las preguntas. Siempre lo repartimos en varias partes este programa. Una primera parte en la que hacemos preguntas que nosotros queremos hacer de la actualidad de la ciudad, y en otra parte lo que hacemos son preguntas que nos llegan por su parte. Yo voy a intentar limitar a lo más mínimo esa parte en la que nosotros hacemos preguntas y vamos a cederles el espacio a ustedes. Así que si ahora mismo quieren hacer una pregunta para su alcalde, este es el momento. Se metan en Facebook de la 8 Valladolid, la hagan e intentemos que durante esta hora de programa tengamos el mayor número de preguntas. En 2 minutos volvemos y empezamos con este programa desde aquí, desde el Ayuntamiento de la Ciudad de Valladolid. Hasta ahora. Como habíamos dicho antes de irnos a publicidad, ya estamos en este set planteado en el Ayuntamiento de Valladolid con el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, para comenzar a resolver todas las dudas que nos vayan planteando. La manera es muy sencilla, a través del Facebook de la 8 Valladolid nos pueden dejar sus preguntas y en la medida de que podamos durante esta hora de programa las vamos a ir planteando. Antes de comenzar con todas esas preguntas, sí que le cedo la palabra al alcalde para que nos cuente, desde la última vez que hicimos este programa, hace un mes más o menos, ¿cómo ha ido?
Bueno, pues si me permites, Eduardo, a mí lo primero que me gustaría es mandar un mensaje de agradecimiento a toda la ciudadanía vallisoletana por el compromiso que está demostrando con el conjunto de la sociedad, ¿no? Con ese altísimo grado de cumplimiento de las medidas de confinamiento que, con escasas excepciones, pueden parecer muchas, pero yo creo que son muy pequeñas en relación al conjunto de la población, pues yo creo que se está comportando de una manera, bueno, pues como es la ciudad de Valladolid, ¿no? La gente de Valladolid. Quiero también pues expresar mis condolencias para las personas que han perdido a un familiar en este momento tan difícil, tan trágico, en unas circunstancias además en las que uno no se puede casi prácticamente ni despedir de sus seres queridos, ¿no? Y también mandar un mensaje de esperanza y de confort para los que están luchando contra el virus, que espero que sean capaces de vencerlo, ¿no? Gracias a los servicios sanitarios que están demostrando pues, su enorme profesionalidad, y a los que yo desde aquí también pues, quiero agradecer en nombre de toda la ciudad de Valladolid el trabajo enorme que están haciendo. Y también agradecer a todas esas personas, trabajadores públicos, policías, bomberos, trabajadores de la limpieza, trabajadores del transporte público, trabajadores de los servicios sociales que están atendiendo a las personas mayores en este momento en sus casas, pues el trabajo que están haciendo en este momento. Yo creo que gracias a ese compromiso pues vamos a salir de esta, y yo creo que en este momento pues es el mensaje que más me interesa trasladar, ¿no? Llevamos un mes, al menos aquí en el ámbito municipal, de trabajo muy intenso, aunque pueda parecer el ayuntamiento está a un nivel de actividad superior al 80%. Empezamos esta situación con apenas 90 licencias de teletrabajo. Tenemos ahora mismo 800, casi 500 de ellas en este momento activas, más todo el personal de calle que tenemos ahora mismo trabajando, como he dicho, policías, bomberos, etcétera. O sea que el nivel de actividad en este momento en el ayuntamiento, aunque una buena parte se desarrolla bien en las calles, bien en las casas a través de teletrabajo, es muy alto, y ese es el mensaje también que quiero trasladar. El ayuntamiento va a trabajar durante todo este tiempo muy duro para que en el momento en el que podamos salir, salgamos de la manera más rápida posible, atendiendo a los sectores que más daño sufran y, desde luego, no dejando a nadie atrás. Vamos a hacer un enorme esfuerzo para que la gente que, como consecuencia de esta situación, vaya a pasar muchas dificultades, nosotros intentemos estar ahí para resolvérselas. Y, por último, también un mensaje de agradecimiento a los grupos políticos municipales que están demostrando en todo este tiempo una enorme altura de miras, que están colaborando con el equipo de gobierno y que están trasladando una unidad que ojalá pudiéramos ver en otras instancias políticas. Yo creo que en esto el ayuntamiento está siendo una institución ejemplar, porque así lo están queriendo los distintos grupos políticos que forman parte de esta institución. Vamos a ir con varios temas, como nos están llegando, pero antes de ir de forma particular con las preguntas que nos hacen, me gustaría que nos planteara sobre el tema de los recibos que se están recibiendo. Por ejemplo, aquí tengo una, pero es que hay muchas como esta. Por ejemplo, ¿por qué ha pasado el recibo de impuestos de circulación a los ciudadanos que lo tienen domiciliado? Si lo aplaza a todos los ciudadanos. Trate a todos los ciudadanos de la misma manera. Esta es una de las preguntas que nos hacen. Ya haciendo extensivo esa pregunta, ¿cómo están trabajando con el tema de los impuestos municipales? Bien, vamos a ver. Lo primero, quiero explicar que el impuesto de circulación, la decisión de aplazarlo se tomó el día 26 de marzo. Con lo cual, el plazo de vencimiento era de 3 de abril, no había prácticamente tiempo para dar marcha atrás. ¿Qué es lo que hicimos? Ampliar el plazo para todo el mundo, incluidos los que estaban domiciliados, pero en la información que se trasladó a la ciudadanía, y que obviamente pues no a todo el mundo le ha llegado, lo que dijimos es que era una medida que o bien se tenía que solicitar por parte de los que ya tenían el recibo domiciliado, o bien devolver el recibo, o llamar al ayuntamiento a través de Internet para que se les girara una nueva carta de pago con el plazo de pago del 3 de junio. Por tanto, lo que quiero trasladar a la ciudadanía es que cualquier molestia que esto haya podido suceder, les rogamos disculpas. Hemos tenido el tiempo que hemos tenido para hacer la gestión y realmente no hemos podido hacerlo de otra manera.
decirles que a los que han ido al banco con el documento de pago que no tenían domiciliado y se les ha cargado el recargo porque la carta de pago viene ya automatizada con ese recargo, obviamente se les va a devolver el dinero en su cuenta corriente. Los que no lo hayan hecho pueden pagarlo hasta el 3 de junio y siempre se puede devolver el recibo y se le volverá a girar el día 3 de junio. Es decir, que a nadie se le va a causar ningún perjuicio. Y también decir que esta es una medida que supone un aplazamiento del periodo voluntario de pago, pero que realmente está pensada para aquellas personas que tengan dificultades. Y por eso hemos pensado que lo mejor es que esas personas sean las que o bien no lo abonen o bien soliciten el que se les gire de nuevo la carta de pago, porque el ayuntamiento sigue funcionando, el ayuntamiento tiene que seguir haciendo pagos, etcétera. Entonces, todos aquellos que pueden pagar el impuesto porque siguen trabajando, porque siguen manteniendo sus ingresos, si lo pueden abonar, desde luego para nosotros es una ayuda. Y esto lo dejo así de claro. Si no quieren hacerlo, por supuesto que están en su derecho, porque el periodo voluntario de pago se ha incrementado en 2 meses y pueden, por supuesto, devolver el recibo. Pero, insisto, es una medida pensada especialmente o exclusivamente, en principio, para las personas que tengan dificultad para abonar las tasas municipales, los impuestos municipales. En la misma línea, me imagino que irá todo el tema del IBI. Con el IBI estamos trabajando ya para los que no tengan domiciliado, girarles una nueva carta de pago con fecha de vencimiento 2 de agosto para que no se encuentren con que vayan, por ejemplo, al banco a pagar y les caiga un 5% de recargo, aunque luego se les va a devolver. Y luego, en el caso de los domiciliados, lo que haremos será remitirles la información para que todos aquellos que no quieran abonarlo o no puedan hacerlo en el periodo comprendido hasta el 5 de junio, simplemente no lo abonen y podrán hacerlo hasta el día 5 de agosto. No obstante, en este caso, como sí disponemos de mucho más tiempo, se les remitirá toda esa información a los ciudadanos. Y quiero también recordar una cosa. Hemos reactivado el plazo para darse de alta en la cuenta tributaria. La cuenta tributaria con el ayuntamiento permite pagar los impuestos mes a mes. Es decir, el IBI, en lugar de pagarlo de golpe el día 5 de junio, se puede pagar fraccionado en 12 meses. Por tanto, invito también a la ciudadanía a que probablemente esto les resulte más cómodo, soliciten, se den de alta en la cuenta tributaria y puedan pagar los impuestos municipales fraccionados en 12 mensualidades. Yo creo que es una manera mucho más cómoda, más llevadera de pagar esos impuestos que no hacerlo de golpe en un mes concreto, ¿no? Por tanto, esa posibilidad, que normalmente se mantiene durante los primeros meses del año para fraccionar el pago de los impuestos del año siguiente, se está abriendo en este momento, está abierta en este momento y se puede solicitar en cualquier momento el fraccionamiento de los 2 impuestos que en este momento hay pendientes todavía, que son el impuesto de circulación y el impuesto de bienes inmuebles. Tenía por aquí otra que iba exactamente en la misma línea. Aquí, van a reducir o suspender la cuota de las escuelas infantiles durante el tiempo que dure el estado de alarma y en tanto los peques no vuelvan a las guarderías. Que yo sepa, eso está resuelto y obviamente no van a pagar por un servicio que no están recibiendo. Está muy claro. Nosotros sí estamos manteniendo el empleo en las escuelas infantiles y lo estamos manteniendo porque lo que queremos fundamentalmente es mantener la calidad de ese servicio. No queremos perder al personal que está prestando el servicio y hemos mantenido los contratos. Pero no sé, esto lo preguntaba hoy. Me imagino que no estará al tanto de que no se tiene que pagar la guardería, no se la habrán pasado. Los que hayan hecho los pagos se les devolverán. Muy bien. Vamos con otra pregunta que me estaba llegando a través de Samantha. Repíteme, por favor, porque no te he podido escuchar. Samantha, de la siguiente pregunta que nos estaba llegando. ¿Cómo afectará a los contratos de las empresas externas en las piscinas municipales? Y si va a haber piscinas este verano. Complicado saberlo, ¿no? Me imagino. No lo sabemos. Ahora mismo, si hay una conclusión a la que podemos llegar en torno a toda esta crisis que estamos atravesando, es que sabemos muy pocas cosas. Es casi todo lo que desconocemos. Para empezar, desconocemos infinidad de cuestiones relacionadas con el virus. No sabemos realmente, claramente, cuáles son los mecanismos de contagio. Se ha hablado y se ha especulado con muchas posibilidades. Se ha hablado incluso de la transmisión por el aire.
se habló de las heces, luego se descartó. Es decir, todavía hay muchas cosas que desconocemos. Desconocemos si este virus va a reaccionar de otra manera cuando llegue el buen tiempo. Hoy he leído un artículo que dice que parece que con el aumento de temperatura se va a producir una reducción del virus, que sobrevive, digamos, menos tiempo, etcétera. Pero también he leído artículos en el sentido contrario. Es decir, que, bueno, vamos a esperar. Si digamos, la evolución de la pandemia es la que estamos viviendo hasta ahora y vemos cómo los casos cada vez, sobre todo los ingresos hospitalarios y las UCIs, que son los datos más fiables, ¿no?, mucho más que el número de contagios y que el de fallecidos, porque ahora hay más contagios, estamos viéndolo en Castilla y León, pero es sobre todo como consecuencia de que se están haciendo muchos más test. Y el tema de los muertos, pues bueno, ya sabemos que la estadística en este momento pues se está realizando a partir de los casos confirmados, pero obviamente puede haber más y esa evaluación habrá que hacerla cuando esto acabe, es decir, habrá que hacer un estudio a fondo del incremento de fallecimientos que ha habido en los registros civiles y a partir de ahí, con un estudio epidemiológico en serio, a fondo, valorar cuántas personas han fallecido de las que no se han computado como positivos en este momento, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir es que si la evolución de la pandemia es la que estamos viendo en este momento, es posible que en el verano podamos hacer una vida más cercana a la normalidad. No sé si eso va a implicar que podamos agruparnos en las piscinas o qué medidas se van a poder adoptar para que podamos utilizar esos servicios y al mismo tiempo hacerlo compatible con evitar un segundo brote, ¿no?, evitar nuevos contagios. Por tanto, ahora mismo hablar de eso es complicado, ¿no? Yo espero que para finales de junio la situación esté muy cercana a la normalidad y que podamos disfrutar de un verano dentro de lo que cabe lo más próximo a la normalidad, teniendo en cuenta que además pues probablemente los viajes van a ser más difíciles, la movilidad va a seguir siendo complicada y probablemente vamos a tener que disfrutar de las vacaciones o del verano en la ciudad, lo más probable que cerca de nuestra casa, incluso también por una cuestión económica, porque mucha gente pues ha tenido que cerrar sus negocios, etcétera, y se va a encontrar con un verano en el que va a tener la cosa pues más difícil, ¿no? Por tanto, bueno, pues vamos a esperar y vamos a ver si es posible o no poner en marcha las piscinas, ¿no? Preguntaban también por las empresas que tienen relación con todas esas piscinas municipales, pero ya algo más extensible la pregunta. Con todas esas empresas que trabajan de alguna manera con el ayuntamiento, ¿cómo se está actuando? Bueno, vamos a ver, el decreto de alarma prevé una serie de medidas en relación con aquellos contratos que se han suscrito con las administraciones públicas al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, y ese es el que se está aplicando. Es decir, como saben, esas empresas en principio tienen más dificultades para ir a los ERTEs y es el ayuntamiento o son las administraciones las que van a tener que asumir el coste de esas prestaciones que no se están llevando a cabo en este momento, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, pues el servicio de la hora en este momento y algunos otros contratos que tenemos con carácter pues permanente. No obstante, decir que nosotros en el Ayuntamiento de Valladolid la mayor parte de los contratos que tenemos se está manteniendo. Por ejemplo, el contrato de mantenimiento de vías y obras, el contrato de las calles, de las obras de las calles, realmente ahora está en un momento en el que no se están llevando a cabo, pero con la entrada en vigor de la nueva situación de confinamiento que nos devuelve al confinamiento inicial, a las reglas del confinamiento inicial, se han reanudado ya una parte importante de las obras que estaban suspendidas. Por tanto, ese es un contrato, por ejemplo, y es uno de los más grandes que no se va a ver afectado. En el tema de parques y jardines se están manteniendo algunos servicios. Por tanto, los contratos siguen en vigor. Es decir, que nosotros, de momento, estamos manteniendo la mayor parte del empleo que creamos directa e indirectamente y nuestra intención es aguantar estos días, estas semanas y volver a retomar la actividad cuanto antes sin haber causado grandes perjuicios para el empleo de las empresas que trabajan con nosotros, ¿no? Durante este periodo, este mes, nosotros hemos estado en diferentes ayuntamientos de la provincia de Valladolid y en todos uno de los temas principales era pensar en futuro, pensar en qué hacer después, en cómo pensar en las empresas, cómo pensar en los ciudadanos, cómo pensar en los autónomos. ¿Cómo está trabajando el ayuntamiento en este sentido?
Bueno, mira, hoy mismo hemos tenido una reunión con el sector de comercio de Valladolid, una reunión virtual en la que hemos acordado una serie de medidas para ya, inmediatas, ¿no? Para, en cuanto podamos, pues hacer una gran campaña de promoción del comercio para que la gente pues se anime a ya salir cuando se pueda y a comprar en su comercio de proximidad, que obviamente pues va a ser uno de los sectores, junto con la hostelería, que va a salir más dañado, ¿no? Pero yo querría hacer una reflexión aquí con carácter general, ¿no? A mí, en este momento, creo que correr no es bueno. Esta es una carrera que va a ser larga. Y no me refiero al confinamiento, me refiero a la situación de crisis que toda esta situación va a arrastrar, ¿no? Entonces, como en todas las carreras largas, las carreras de fondo, si corremos mucho al principio, podemos quedarnos sin energías a mitad de la carrera, ¿no? A mí me preocupa más que ir rápido, saber bien la magnitud del daño, del agujero, conocerlo bien, conocer cuáles son los sectores más afectados, hacer un buen diagnóstico y también hacer una buena evaluación de cuáles van a ser nuestras posibilidades económicas para atender esas necesidades. Porque ahora cada euro que se desperdicie lo podemos lamentar. Y, por tanto, más que correr, más que lanzarnos a una carrera de anunciar medidas, como yo estoy viendo en algunos otros sitios, sin saber muy bien en este momento hasta dónde va a llegar el daño y con qué vamos a contar para hacerle frente, creo que sería probablemente dilapidar o desperdiciar recursos públicos. Hay una cosa que tenemos clara. En este momento lo que hay que atender es a la gente que lo está pasando mal. Atender sus necesidades básicas, necesidades de alimentación, pago de las facturas que sean inaplazables, sí, garantizar los derechos de vivienda. Eso es lo fundamental. Y cuando ya podamos empezar a reactivar la economía, tener un buen diagnóstico de cuál es el daño que se ha causado a los distintos sectores, con qué contamos y a partir de ahí aplicar las medidas necesarias para ayudar a esos sectores a salir de la crisis cuanto antes. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Es en lo que estamos trabajando y es evidente que en este momento no disponemos de la información necesaria para tener un diagnóstico muy claro de cuál es el daño y de cómo podemos arreglarlo, ¿no? Por eso, insisto, hay que trabajar con calma y con rigor para no desperdiciar recursos públicos que puedan ser necesarios y que por tomar decisiones equivocadas pues no caigan, digamos, en la dirección adecuada. Entendiendo de sus palabras, esto no es una carrera de 100 metros, es una carrera de fondo, perfecto, pero pongámonos en el caso de un espectador que ahora mismo nos está viendo, un autónomo de esta ciudad que lleva sin trabajar desde mediados de marzo. ¿Qué ayuda puede recibir a corto plazo cuando empiece ya a poder trabajar? De la misma manera, aquella persona que se ha habido afectada porque la han despedido, o de la misma manera, aquella empresa que después de esta situación lleva sin trabajar 2 meses. A corto plazo, aunque entendiendo que las medidas ustedes las están pensando más para entender la magnitud, seguro que los espectadores quieren entender si ahora, cuando ellos puedan empezar, hay algo que el ayuntamiento les va a poner encima de la mesa. Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos valorando una panoplia de medidas para poner en marcha en cuanto la situación se ponga de nuevo a funcionar, ¿no? Pensamos en subvenciones directas, pero tenemos que ver cuántas personas son susceptibles de recibirlas, de qué sectores estamos hablando y qué cantidad podemos poner, ¿no? Por tanto, una línea en esa dirección estamos valorándola. Estamos valorando, obviamente, porque hemos tenido un plan de empleo en marcha durante 5 años. Nosotros llegamos a este ayuntamiento con 28.000 parados y ahora había 18.000 en la ciudad antes de empezar todo esto, ¿no? Por tanto, hemos trabajado de manera muy activa con recursos municipales para sacar a gente del desempleo. Ese plan de empleo lo vamos a adaptar, ¿no? Y vamos a adaptarlo a la nueva situación con incentivos para la contratación, de nuevo con apuesta claramente porque las empresas de Valladolid contraten, por ejemplo, a las personas que se han quedado en el desempleo, con incentivos por parte del ayuntamiento. En fin, una serie de medidas que tenemos que poner en marcha tan pronto esto, digamos, empiece a despejar. Para ello también necesitamos, que no haya duplicidades, saber
cuáles van a ser los planes que van a implementar las administraciones que nos acompañan, tanto el Gobierno de España como la Junta de Castilla y León. Es decir, qué recursos van a poner a disposición de los ayuntamientos para que estas medidas se puedan implementar. Yo mantengo todas las semanas un diálogo con el Gobierno de España. Ayer mantuve, junto con otros alcaldes, una videoconferencia con la ministra de Administraciones Territoriales y el viernes a las 6 de la tarde mantendré otra con el ministro de Seguridad Social. Parece que hay una intención por parte del Gobierno de España de que los ayuntamientos participen de alguna manera en ese ingreso mínimo vital que se quiere poner en marcha por parte del Gobierno de España. No sabemos el alcance de cuál va a ser nuestra participación, si nos vamos a limitar a gestionar los recursos que nos den o si vamos a poder poner nosotros recursos o vamos a tener que poner recursos propios. Cuando tengamos esa evaluación, pues habilitaremos las medidas que sean necesarias, ¿no? Pero más allá de eso, lo que yo quiero lanzar es un mensaje de tranquilidad. Es decir, todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer. Nuestra prioridad va a ser reactivar la economía, reactivar el empleo, que todos los sectores tengan oportunidades, que el sector de la obra pública, que estaba empezando a levantar cabeza, tenga inversiones municipales como algunas que teníamos pendientes y otras que tenemos que hacer. Que el sector del comercio sienta el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, tanto económico como de promoción, etcétera. Que el sector de la hostelería, que es otro de los que va a salir muy tocado de esta crisis, sienta que el Ayuntamiento tiene medidas y articula posibilidades, pues desde el punto de vista de las ayudas, también desde el punto de vista de la rebaja o de la eliminación de alguna tasa, como se me ocurre la de terrazas, o de algún impuesto. Es decir, todo lo que esté en nuestra mano, que no tengan ninguna duda de que lo vamos a hacer, porque no hay nada más importante para el Ayuntamiento de Valladolid. En los próximos meses habrá que aparcar a lo mejor cosas que sean superfluas o que consideremos que no debemos hacer. Nada más importante que poner a toda nuestra gente a funcionar, a trabajar y a todos los sectores para cuanto antes recuperar la actividad que teníamos. O sea que más allá de medidas que en este momento yo creo que es prematuro anunciar, sobre todo un mensaje de tranquilidad, de que nosotros vamos a estar ahí respaldando en el momento en el que podamos de nuevo poner en marcha el país, ¿no? Me estaba comentando Samantha, creo haber entendido bien, que está llegando una pregunta de una pareja que los dos están en ERTE y tiene su hija una beca comedor del 100%. ¿Cuándo va a recibir ese cheque de la beca comedor? Vamos a ver, el cheque, la tarjeta, que no un cheque, bueno, lleva funcionando 10 días. Se tienen que haber puesto en contacto con esta familia, por favor, le pido que nos deje los datos, pero vale. Vamos a ver, nosotros, cuando empezó la situación de confinamiento, el Ayuntamiento ha atendido a los 200 niños y niñas que reciben beca de comedor del Ayuntamiento. Nosotros tenemos a 200 niños becados y hay 1.200 que están becados por la Junta de Castilla y León. Nosotros, obviamente, las primeras 2 semanas hemos atendido a los niños que estaban dependiendo de nuestras becas. La Junta de Castilla y León ha recibido un dinero por parte del Gobierno de España para atender a aquellos niños que, teniendo beca de comedor, estaban en este momento confinados en sus casas. Ese dinero nos lo ha entregado al Ayuntamiento de Valladolid y nosotros hemos puesto en marcha el sistema de tarjeta supermercado, que en este caso se ha suscrito un contrato con Mercadona. Lo hemos hecho así porque para los 200 niños teníamos una empresa de catering, pero esa empresa nos decía que no tenía capacidad para atender a los otros 1.200. Y entonces tenemos ese doble sistema. Por un lado, el catering para los 200 niños que están becados por el Ayuntamiento y el sistema de tarjeta supermercado, tarjeta de compra prepagada con la entidad Mercadona para los 1.000 y pico restantes. Si hay alguien que no ha recibido eso es porque no se le ha localizado, no se le ha podido. Así que, por favor, pido esos datos para que nuestros servicios sociales se pongan en contacto con esa familia y se la puedan aportar. Que tengan en cuenta que hemos trabajado con la base de datos que nos ha proporcionado la Junta de Castilla y León, con esos 1.200 niños y niñas, que han sido nuestros servicios sociales los que se han puesto en contacto con cada una de esas familias. Si hay alguna con la que no se ha podido contactar, pues ruego disculpas, y que somos nosotros los que estamos atendiendo. También quiero dejar clara una cosa.
la cantidad que se nos ha proporcionado no cubre lo que se está haciendo, pero lo estamos complementando con recursos municipales, ¿no? Nadie se va a quedar desatendido porque la cantidad que nos llegue no sea suficiente. Pondremos de los fondos municipales para que esas familias tengan la alimentación garantizada. Nada, perfecto. Pues pedimos a esta familia que nos ha escrito a través de Facebook comentando su situación, que nos escriba por privado dejándonos su número de teléfono. Hoy estamos a miércoles. Esos cheques, esas tarjetas empezaron a ponerse en funcionamiento el lunes de la semana pasada. Que nos dejen por privado su número de teléfono, por favor, mañana mismo, ¿no? Se pone en contacto con esta familia y a ver si se puede solucionar este problema en concreto. Nos llegan muchas preguntas, claro, es una queja en la que viene en relación a otras muchas que tienen que ver con el civismo. Se quejan de que hay mucha gente en la calle en muchas ocasiones, se quejan de que hay gente que va al supermercado todos los días a comprar incluso una bolsa de pistachos, se quejan de que en La Rubia se tiene que intensificar más presencia policial porque están viendo mucha gente por las calles. ¿Qué puede decir usted a esto? Que si van a poner algún planteamiento para el tema de los supermercados, para que no vaya la gente todos los días al supermercado. Bueno, vamos a ver. Yo creo que en esta situación hay que confiar en la respuesta cívica de la gente. También digo que yo sé la realidad no solo por lo que me cuentan. Estoy en redes sociales permanentemente, recibo muchísima información, fotografías, vídeos de lo que se está produciendo en las calles. Yo todos los días me doy una vuelta por Valladolid. Estoy trabajando en el ayuntamiento y cojo muchas veces el coche y me doy una vuelta para ver cómo está el panorama, ¿no? Lo primero, que la presencia policial es, yo diría en este momento, abrumadora. Es decir, hay que valorar que en este momento en la ciudad de Valladolid tenemos Policía Municipal, Policía Nacional y Guardia Civil haciendo servicio, pero además tenemos unidades del Ejército también de apoyo para controlar el cumplimiento del decreto. También hay que decir que en este momento hay conductas que se están produciendo como consecuencia de la propia falta de gente, ¿no? Por ejemplo, el tema de las necesidades de los perros. Normalmente, cuando los dueños de los perros bajan a la calle con ellos, dejar las necesidades en la acera a veces no es posible porque la propia gente está alrededor y bueno, pues se corre el riesgo de que alguien te eche la bronca. Claro, eso ahora no se produce. Entonces, lo que no podemos es que haya un policía en cada calle en cada momento. Es imposible. Me acaba de decir que estaban escribiendo que en Delicias hay días que parece un día normal. De gente. De gente. Bueno, yo no coincido en esa apreciación, ¿no? Yo ya digo, voy por la calle y las imágenes no tienen nada que ver con un día normal, en absoluto. Es verdad que por las mañanas la gente se acerca a comprar, etcétera, pero vamos, yo creo que la presencia de personas en las calles es muy escasa y lo hemos visto con las imágenes que han dado la vuelta a España y al mundo. Hemos tenido un corzo por las calles de Valladolid, es decir, la presencia humana es incompatible con que se den ese tipo de escenas. Si se producen es precisamente porque no hay gente en las calles, ¿no? Que eso no quita que haya incumplimientos. Yo puedo contar casos pues y que además ha sido la colaboración ciudadana la que nos ha puesto sobre la pista. Pues había una vecina del barrio de La Rubia que se cogía una barra de pan y se pasaba dando vueltas con la barra 45 minutos todos los días. Se la sancionó. Se ve que no fue suficiente, al día siguiente volvió a repetir, a pesar de la sanción, y ya hubo que ponerse más serio. La policía fue a su domicilio, se habló con ella y con el marido y parece que eso ha surtido efecto. En este sentido, la colaboración ciudadana, como digo, es buena y es necesaria, pero también quiero dejar una cosa clara. Es muy difícil controlar que una persona va a comprar al supermercado de su casa 3 veces. Es muy difícil. Es decir, no podemos hacer un seguimiento individualizado de cada persona. Yo creo que queda dentro del civismo de cada uno sí, por eso decía que es complicado Es muy complicado. tema. Entrar dentro del civismo de cada uno es ser responsable y el ir a comprar bueno, pues aquello que sea necesario y lo menos posible. Porque también hay que dejar una cosa clara. Para esas personas también hay un riesgo. Están poniendo en riesgo su propia seguridad y su propia vida.
Por tanto, no es ya que estén poniendo en riesgo la de los demás también, es que están poniendo en riesgo la suya. Entonces, cuanto menos en este momento se salga, pues menos posibilidades de contraer la enfermedad se tienen y, por tanto, es mucho mejor pues lo que hacen algunas personas que hacen compra para toda la semana y no salen en toda una semana de casa. Es duro, pero bueno, yo creo que es una medida que es la que está ayudándonos a que las cifras se rebajen, ¿no? Vamos con otra cuestión que nos está llegando. Se está repitiendo muchísimo esta pregunta. Me imagino lo que va a responder, pero bueno, vamos a hacerla. ¿Para cuándo las mascarillas es FFP2 y guantes en los buzones, como hacen con las papeletas en las elecciones? Vamos a ver, estamos valorando si hacer o no, si adoptar o no esa medida, ¿no? De entrada en los buzones ya le digo que no lo vamos a hacer porque no tenemos una garantía depositándolo en los buzones de que llegue a las personas que son las destinatarias de las mascarillas y no sabemos tampoco cuántos vecinos hay por hogar, ¿no? Cuántas personas hay por hogar. Por tanto, si hiciéramos una medida de ese tipo, tendríamos que ir a cada domicilio. También digo que lo de los buzones no es una buena idea porque, bueno, pues conozco un caso, un establecimiento de un chino de La Rubia, pues tuvo el gesto con los vecinos de generosidad de dejar una mascarilla por buzón y bueno, pues unas cuantas desaparecieron, ¿no? Por tanto, no, la experiencia esa ya me avisa de que al buzón casi mejor que no. Pero vamos a ver, yo voy a explicar. ¿Y la alternativa de que se den en las farmacias? Esa es la alternativa en la que hay que trabajar y para eso lo primero tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que hablarlo. Yo hoy lo he hablado con los grupos, ha habido una propuesta incluso de uno de los grupos, no lo voy a revelar porque ellos tampoco han querido hacerla pública y quiero respetarlo, de proporcionar una mascarilla por ciudadano de las lavables, etcétera. Bueno, pues es una de las cosas que también queremos hablar con las autoridades sanitarias, cuáles serían las recomendables, ¿no? Luego tenemos que valorar, como he dicho antes, que esta carrera es larga y los costes. Comprar una FFP2, las FFP2 ahora están en torno a los 3 euros para nosotros, más luego hay que ver cuándo llegan, porque hemos hecho pedidos y de momento hemos recibido donaciones, pero los pedidos todavía no han llegado. Espero yo que el viernes tengamos ya por primera vez un pedido importante de mascarillas para nuestro personal, policía, etcétera, que está en la calle. Hace 2 meses costaban 30 céntimos, 15 céntimos o... No sé lo que costaría una FFP2 hace 3 meses ahora. Nosotros, muy difícil adquirirlas por menos de 3 euros, masiva, 2 euros y pico masiva. Y es un buen precio, por lo que me dicen los servicios, es un buen precio. Claro, aquí nos están diciendo para cuándo vamos a tener en las farmacias mascarillas a buen precio. Ese es el tema. Yo creo que y eso obviamente no es una ni competencia ni tenemos capacidad para nosotros garantizarlo. El Gobierno de España tiene que hacer llegar a las farmacias el material de protección necesario para que desde ahí se distribuyan y las personas las adquieran. Termino el razonamiento. Ese tipo de mascarillas más el coste de ponerlas en cada domicilio, teniendo en cuenta el coste, por ejemplo, que tenemos ya solo de poner en los buzones el programa de ferias, sería superior al 1.000.000 de euros, 1.000.000 y pico de euros. Es mucho dinero. 1.000.000 de euros son las ayudas de emergencia de todo un año del Ayuntamiento de Valladolid. Hablo de la situación del último año, de ayudar a pagar facturas de gas, etcétera, de luz, de gente que no podía, 1.000.000 de euros aproximadamente. Yo creo que hay otras formas de hacer llegar a la gente ese material, debe ser en las farmacias. No nos obliga a hacer un desembolso tan grande al Ayuntamiento de Valladolid que podemos emplear sobre todo pues para las personas que más lo necesiten y para necesidades más elementales, y yo creo que es mucho más razonable que los ciudadanos dispongan de ese material en las farmacias, puedan adquirirlo a un precio razonable y puedan adquirir además un material que tenga las garantías sanitarias que las autoridades sanitarias establezcan, es decir, que sea un material adaptado a la ciudadanía en general, propio para la ciudadanía en general, no mascarillas pues para gente que tiene que tener un contacto con los enfermos de un tipo, mascarillas para la gente que simplemente tiene que ir en transporte público o tiene que ir a trabajar. También decir que, por ejemplo, en el transporte público se están distribuyendo mascarillas, se han distribuido estos días, se ha distribuido por Protección Civil en los mercados, etcétera. Es decir, que dentro de lo que son... ¿Cree que la manera en la que se han distribuido ha sido la correcta?
Honestamente, voy a dar mi opinión. Yo hubiese preferido que se hubieran dejado en las farmacias y que ahí se hubieran retirado por parte de los usuarios, con una limitación o como fuera, o pagando un pequeño precio, ¿no? Yo no creo que ni la policía ni los conductores sean las personas adecuadas para hacer ese reparto. Pero obviamente en esta situación tampoco nos podemos poner muy exquisitos, es decir, tenemos lo que tenemos. No todo es perfecto. En una situación normal no lo es, pero en una situación de emergencia como esta, menos. Y por tanto hay que trabajar con lo que tenemos. Y no nos podemos poner a discutir, pues no lo hacemos. Pues esto es lo que hay y bueno, pues en esta situación tenemos que trabajar y tenemos que gestionar. Vamos con otra cuestión que nos plantean, que es nos comentan que hay personas que están en la calle, personas sin hogar, concretamente en la calle Estadio y el Paseo Zorrilla, en el que se les ve que están en la calle, siguen estando en la calle, se ha llamado a la policía y la policía no está causando el efecto que se espera porque siguen estando, y aparte no solo esto, sino que no mantienen las distancias de seguridad. Esto nos plantea. Bueno, eso es un tema que se ha abordado esta mañana también en la Junta de Portavoces. Vamos a ver, en este momento, lo primero que tengo que decir es que las personas sin hogar tienen un espacio en el que estar confinadas, cumpliendo con las medidas de seguridad, garantizado por el Ayuntamiento de Valladolid. Como saben, nosotros tenemos un albergue municipal. Sí. Ese albergue no cumplía con los requerimientos para tener ahí a la gente todo el día, era un sitio simplemente para pernoctar, y entonces nosotros decidimos utilizar lo que era el antiguo centro de estancias diurnas, que está perfectamente habilitado con habitaciones, con camas, etcétera, para albergar ahí a las personas sin techo. Por tanto, a todas se les ha ofrecido la posibilidad de estar en ese centro de estancias diurnas. Como por seguridad se nos aconsejaba que tuviéramos otro espacio adicional para si había que hacer algún aislamiento por algún positivo, etcétera, que no nos pasara como ha pasado con muchas residencias de ancianos, lo que hemos hecho es habilitar otro espacio. Nos hemos hecho con una residencia que estaba cerrada en el Pinar y tenemos a las personas divididas en dos grupos y las tenemos en esos dos centros. Por tanto, quien quiere tener un techo en Valladolid lo tiene. Ahora bien, esta es una medida de carácter voluntario. Nosotros no podemos confinar a una persona que no tiene domicilio contra su voluntad en un centro municipal. Todos los que han querido están ahí. ¿Qué ha sucedido con algunas personas? Algunas personas se las ha forzado a ir y luego se acaban marchando. Nuestra policía, obviamente, no se puede poner en riesgo a sí misma ni a la ciudadanía peleándose con personas para llevarlas a un sitio donde no quieren ir. Por tanto, esto tenemos que dejarlo claro. Los grupos de personas que son muy escasos, que están en la calle y que no han querido ir a esos centros, están perfectamente controlados, se les tiene identificados y, sobre todo, lo que se trata es de impedir que entren en contacto con otras personas, ¿no? Pero no podemos estar todo el día transportándoles al centro de confinamiento porque la policía tiene otras tareas también que realizar, ¿no? Entonces, esto que quiero que la ciudadanía lo tenga claro, ¿eh? La policía, cada vez que hace una intervención de estas, pone en riesgo su propia integridad porque esta gente se resiste, etcétera. Pueden ser en un momento determinado una fuente de contagio y obviamente no podemos estar permanentemente. Quien hace esta pregunta entenderá que mañana estas personas van a estar también, van a seguir estando en estos lugares y pasado también ocurrirá lo mismo, porque a ver, hay un grupo de 4 personas en el puente de Isabel la Católica que tenemos localizado, hay una señora mayor que está en el Paseo Zorrilla que tenemos localizada y alguna otra persona más, no hay más. Es decir, no es una situación, no está lleno de mendigos la calle, no está lleno de sin techo la calle, y nosotros en este sentido hemos hecho lo que nos correspondía, que es ofrecer un espacio en el que están perfectamente atendidos. Y no entran a razones. Claro, vamos a ver, primero tenemos que tener en cuenta que hay personas que viven en la calle y que lo hacen por voluntad propia, por duro que resulte. Luego hay personas que están en la calle que tienen pues algún tipo de enfermedad mental, etcétera, y con las que no es fácil el establecer una relación, digamos, racional, ¿no? Por tanto, y luego, bueno, pues tienen su libertad individual y no tienen un domicilio y no les podemos forzar a que estén en un sitio concreto, ¿no? Con lo cual, todos aquellos que han querido lo tienen. Hemos acotado incluso un espacio teniendo en cuenta
la dificultad del trato en muchas ocasiones con estas personas, un espacio en el antiguo centro de estancias diurnas, en la medida en que no hay portales a los lados, hemos acotado una zona para que puedan salir a fumar y volver a entrar en el centro. Es decir, hemos hecho todo lo posible, pero lo que no podemos es ir más allá y desde luego no podemos poner en riesgo la seguridad de nuestros agentes que están sometidos en este momento a una enorme tensión, a mucho estrés, a muchas horas de trabajo, para que haya personas que no quieran colaborar y que no quieran someterse a este tipo de medidas, ¿no? Entendido. Vamos a seguir y ahora vamos a hacer hincapié en un tema que seguramente ahora es de los menos importantes, si me lo permiten, pero sí que se está preguntando mucho y mucha gente que quiere saberlo. Si le parece, en esto, de una manera escueta, nos lo va respondiendo. San Pedro regalado. No va a haber San Pedro regalado. TAC. Tampoco. No va a haber TAC. No. Se puede confirmar que no va a haber TAC. No va a haber TAC. Estamos valorando si trasladarlo a agosto. A mí el TAC me parece que es como, no sé, como mover la Seminci, ¿no? A mí el TAC me parece que es un evento que tiene tanta personalidad y demás que no podemos hacerlo mal. Entonces, bueno, si lo podemos mover a agosto y hacerlo bien, pues se moverá, y si no, pues perderemos la edición de este año. Y lo que haremos será, porque eso sí que lo estamos pensando y estamos trabajando, si agosto es un mes en el que podemos hacer cosas, pues vamos a intentar que la actividad cultural sea muy potente en Valladolid, porque además estamos convencidos de que va a haber mucha gente en la ciudad, ojalá con fortuna además que pueda salir a la calle, y bueno, pues por tanto vamos a tener que ofrecer una gama de actividad cultural impropia de esa época, ¿no? Pero ya digo, no tengo claro que vaya a ir a agosto. Lo que sí tengo claro es que no va a haber no TAC, se va a poder celebrar en las fechas en las que estaba previsto. Hogueras de San Juan. Yo no sé, este año cae en el 20... Sí, es un martes, me parece que es, si no me equivoco. No sé la fecha. Bueno, lo veo complicado. Hay que tener en cuenta además que la fiesta de San Juan es una fiesta per se muy multitudinaria, de mucho contacto humano, y no sé yo si en junio, me atrevería a decir que muy complicado. Si tenemos en cuenta que muchos festivales de música de junio y de julio se están suspendiendo, trasladando a agosto, pensar que va a ser posible celebrar las fiestas de San Juan con normalidad me parece que no es muy realista. Un jueves. Hasta ahí no hemos llegado, ¿no? Pero vamos, de momento lo que sí tenemos claro, la agenda de mayo... cancelada totalmente. Por ejemplo, decir también que el pádel ya nos ha anunciado un traslado de fecha, se va al periodo comprendido entre el 10 y el 30 de julio con L, y vamos a ver si lo podemos hacer. Y jugar aquí con esas temperaturas también, bueno. Bueno, no creo que vaya a hacer mucho más calor que el que hemos pasado en junio, ¿eh? Me atrevería a decir que incluso probablemente refresque más en julio que los finales de junio, que han sido hasta ahora terroríficos ahí en la plaza, vamos. Y ahora vamos con otro tema, que está claro que es uno de los temas que ayer nos sorprendía a todos los medios de comunicación, porque a lo mejor... No sé si hasta qué punto era el momento, ¿no?, para hablar de el cartel de las fiestas de Valladolid, y evidentemente yo, teniendo este programa hoy, tengo que preguntárselo. Ese cartel que nos anuncian, pues evidentemente tengo que decir que no es el momento. De hecho, en la rueda de prensa telemática que di la semana pasada, que me preguntaron por el tema de las fiestas, lo dije, el cartel está, pero ni es el momento ni creemos que sea, no sé, aceptable para la gente que en este momento le estemos hablando de quién va a venir a cantar a la Plaza Mayor. Por dos razones. Una principal, porque yo creo que la ciudadanía ahora está a otras cosas. Estamos contando muertos, pues a mí me parece que no es el momento de hablar de cantantes, ¿no? Me parece. Y en segundo lugar, porque no tenemos certeza tampoco de que podamos hacer las fiestas en septiembre. Claro. Es decir, al menos como concebimos las fiestas, ¿no?, con conciertos masivos, etcétera. No lo tenemos claro. Por lo tanto, anunciar ahora carteles me parece fuera de lugar. Yo, desde luego, no lo he hecho, no soy partidario de hacerlo. Hay algún medio de comunicación que, bueno, tiene una información y ha considerado que debía darla. Yo no la voy a confirmar, lo digo bien claro, y allá cada uno. En este momento todos tenemos nuestra responsabilidad. Nosotros, las instituciones públicas, tenemos la nuestra, y los medios de comunicación indudablemente en este momento tienen la suya. Y cada uno valora
lo que debe hacer con su responsabilidad. A mí, particularmente, me parece que no es responsable y yo, por tanto, no lo voy a avalar ni lo voy a confirmar. No es el momento de hablar de carteles de fiesta. Ojalá, me encantaría, porque hay mucho trabajo detrás, porque sabéis la ilusión que nos hace todos los años ese trabajo y el trasladarlo a la ciudadanía y poderles ponerle ese punto de optimismo, pero yo creo que no es el momento. Ciertamente, yo le reconozco que me sorprendió ver esa noticia, porque siempre se suele hacer de otra manera. Siempre lo suele publicar usted en sus redes sociales. Siempre hay una metodología, siempre que es la misma, que es esa información está reservada. El primero que la lanza soy yo en mi perfil de Twitter. Además, tengo que decirlo que estaba preparada hace mucho tiempo, habíamos elaborado unos vídeos, etcétera. Y bueno, el más sorprendido soy yo cuando eso sucede, porque además creo que no hay lealtad en la utilización de esa información y por tanto, pues tengo mi disgusto con ello, no lo oculto, porque me parece, ya digo, primero un ejercicio de irresponsabilidad y segundo una deslealtad con el ayuntamiento, pero ya digo, cada uno es libre de hacer su trabajo. A mí me conocéis muy bien, sabéis que yo, si puedo decir una cosa, la digo. Prefiero decirla y deciros no la contéis porque tenemos otro plan para anunciarla y ser honesto en esto. Hay quien no ha entendido eso, ha hecho lo que ha hecho, pues bueno, allá cada cual. Yo desde luego creo que este no es el momento y creo sinceramente que la ciudadanía nos tacharía de frívolos si en este momento habláramos de un cartel de fiestas que ni siquiera sabemos si se van a poder celebrar. Si se pueden, que tenga la tranquilidad la ciudadanía, que vamos a intentar hacer las mejores posibles y más en una situación como la que tenemos, sabiendo que las fiestas pues son un momento de alegría y de revulsivo para una ciudad que, como todas, en este momento está viviendo momentos muy duros, ¿no? Pero vamos, yo creo que no es el momento de hablar del tema. Nos preguntan sobre los hospitales, también sobre el hospital de la Feria de Muestras, si está funcionando. Sabemos que no es competencia de ustedes, pero si pueden decirnos algo. La información que dispongo es de que el nivel de ocupación es bajo. En todo caso, a mí me parece mejor sobredimensionar las instalaciones hospitalarias que quedarnos cortos. Por tanto, si al final eso no ha sido estrictamente necesario, pues ¿qué se le va a hacer? Yo en el tema sanitario, tanto en lo que se refiere al Gobierno de España como al Gobierno de la Junta, no tengo ninguna objeción que poner a lo que han hecho. Lo han intentado hacer lo mejor posible, con lo que tenían y, en fin, nosotros desde el Ayuntamiento a apoyar. Nos pidieron colaborar con la limpieza, lo hicimos y en lo que nos pidan ahí estaremos. Y ya digo, por fortuna da la sensación de que las instalaciones hospitalarias de nuestra ciudad, de nuestra provincia, han sido suficientes para afrontar esta crisis. Lo peor en cuanto a eso ha pasado, es evidente. Hoy hay 1.000 personas hospitalizadas menos en Castilla y León que el día 3 de abril y hay 50 UCIs menos ocupadas que el 3 de abril. Es decir, en 10 días ese ha sido el descenso y eso sí que es un dato irrefutable. Los muertos, como he dicho antes, son datos que son provisionales, obviamente, y el número de contagiados depende pues, del número de test que se hace. Los hospitalizados y las UCIs, eso es el dato que no falla. Y hoy, como digo, hay 1.000 menos en los hospitalizados en Castilla y León que hace 10 días y hay 50 UCIs menos que hace 10 días. Por tanto, lo que parece claro es que el peor momento para los hospitales ya ha pasado y que vamos a ir a una dinámica de reducción. Y en este sentido, aplaudir a los sanitarios, a las administraciones que han hecho el trabajo, porque yo creo que lo han hecho razonablemente bien. ¿Iremos hasta el 10 de mayo en este confinamiento? Tengo que basarme en las noticias Bueno, pero usted tiene también información, me imagino, por parte de... Sí, pero no he hablado de esto, no hemos hablado de esto. A mí se me antoja complicado que vaya a haber ya un desconfinamiento total a finales de abril. Yo creo que empezaremos a manejar ya ciertos hábitos normales a primeros de mayo. Por tanto, no es descartable que esa fecha de 10 de mayo sea la fecha en la que empecemos ya a entrar en una fase de mayor normalidad, ¿no? Nos preguntan, ¿tienen planteados test masivos para que la población vaya saliendo sabiendo si tiene el COVID-19 o no lo tiene? Nosotros obviamente no. Nosotros primero no tenemos acceso a ese material ni tampoco debemos utilizarlo, como nos ha trasladado la propia consejera de Sanidad. Ha habido algún ayuntamiento que hizo un conato de comprar test y demás y
La consejera nos dijo que no era lo aconsejable, que tenía que ser todo bajo la supervisión de la autoridad sanitaria, y es la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España los que tienen en este momento que decidir cuáles son las medidas. Sí parece claro que hay una voluntad de incrementar el número de test, ya se está haciendo, y la prueba de ello es que, a pesar de que descienden los hospitalizados y las UCIs y se incrementa, hay un repunte en este momento de positivos, como consecuencia, y que hay un incremento muy importante en el número de test, y que además esos test se está yendo, digamos, a tiro hecho, se está yendo a aquellos puntos donde se sabe positivamente que hay un mayor porcentaje de contagiados, como son, pues, por ejemplo, las residencias de ancianos, que es donde en este momento se están haciendo los test con más intensidad. Ese es el propósito. Yo espero que este tiempo le permita a los gobiernos que están haciendo la compra de material adquirir esos test, que hasta ahora pues han ido llegando con menos número, y podamos testar al mayor volumen de población posible para, si hay que hacer algún confinamiento, que sea con carácter selectivo y que se pueda empezar a permitir a la gente salir de sus casas, ¿no? Me imagino que esto no lo tendrán medido, pero nos preguntan qué tiempo se puede estar en la calle con el perro y la distancia. Pues hombre, vamos a ver, ¿qué tiempo? Yo tengo perro y yo le bajo por la noche normalmente, el resto de veces pues lo baja mi familia. Yo me doy una vuelta a la manzana, es decir, eso es lo razonable. No se debe ir al parque con el perro a que el perro corra, porque no se saca el perro para que haga sus necesidades, y no se puede uno estar a 5 kilómetros de su domicilio. Hemos sancionado a un ciudadano aquí que estaba a 5 kilómetros de su domicilio con el perro. Se le pidió la identificación. A ver, ¿de dónde es usted? 5 kilómetros. Oiga, mire, es evidente que no se puede hacer, ¿no? Por tanto, entra dentro digamos, del sentido común. No podemos, pero vamos, lo normal es coger al perro y dar una vuelta a la manzana y volverte a casa. Otra pregunta que nos plantean, se ha repetido en varias ocasiones, siempre que estamos haciendo este tipo de programas con diferentes alcaldes, y es sobre el tema de los sueldos y los salarios de los diferentes representantes políticos. ¿Usted qué opina al respecto, cuando en un momento como este se le está pidiendo un esfuerzo a toda la población? Es un tema que nos daría para mucho, ¿no? Mire, yo creo que en este momento tenemos que aprender de la crisis de 2008, ¿no? La crisis de 2008 se planteó en términos de austeridad, rebaja de salarios, etcétera, y yo creo que no podemos volver a salir de una crisis de esa manera, ¿no? Yo creo que el debate no puede ser ese, pero no el de los políticos, los sueldos en general. En este momento hay que salir de esta crisis de otra manera. No podemos afrontar otra devaluación salarial en España, ¿no? También digo, en el Ayuntamiento de Valladolid, yo llevo en él desde 2007, se adoptó en 2008 la medida de rebajar los sueldos, ¿no? Sueldos que han estado congelados hasta prácticamente el inicio de este segundo mandato, ¿no? Yo no creo que eso ayudara en nada a mejorar la imagen de los políticos. Sinceramente, yo no creo que mejorase en nada, ¿no? Por tanto, yo reivindico la dignidad de la política. En este momento, el Gobierno municipal está trabajando mucho más que en situaciones normales. Está soportando un nivel de estrés y de responsabilidad enorme. Y cuando digo el Gobierno municipal, digo pues los trabajadores, digo también otros gobernantes en otros ámbitos. Es decir, yo no veo razones, sinceramente, para que si a un trabajador del ayuntamiento, sea un funcionario público, si a un trabajador de otro ámbito, en este momento no se plantea el rebajarle el salario, haya que hacerlo con los salarios políticos. Sinceramente, no creo que eso ni contribuya a la mejora de la imagen de los políticos, ni creo que sea una medida justa. Y por otro lado, honestamente creo que para salir de esta situación lo último que necesitamos es cosmética. Es decir, recortar el sueldo del alcalde un 10%, un 15%, ¿qué nos va a aportar? No nos va a aportar gran cosa. Vamos a necesitar muchos millones de euros para salir de esto. Y lo que tenemos que hacer es trabajar a fondo para que lleguen los fondos que necesitamos para salir de esta crisis. Necesitamos unos bonos europeos, necesitamos una deuda europea mutualizada. Es decir, no podemos seguir con una Europa que deja a su suerte a una parte de sus miembros. Es decir, los países del centro y del norte de Europa no pueden seguir dándole la espalda y cerrando los ojos a la situación que se está viviendo en los países mediterráneos. Un país como España no está en esta situación, en una situación por capricho. Es un país que tiene un retraso en relación con los países del
el norte de Europa tremendo. Si uno estudia la alfabetización de Finlandia y la de España a principios del siglo XX, pues se da cuenta de que ya entonces había una diferencia abismal entre ese país y el nuestro. Y esas diferencias no se corrigen fácilmente, se han ido manteniendo durante el tiempo. Cuando una crisis como esta llega, evidentemente no afecta a todo el mundo por igual. Y Europa tiene que ser consciente de que necesita también a los países mediterráneos, de que aquí se venden los coches que se fabrican en Alemania. Entonces, nosotros necesitamos salir de la crisis con medidas que realmente sean potentes. No podemos salir de esta crisis a base de austeridad. Pero sí está de acuerdo en que en la calle está, ¿no? El hecho de que un autónomo o un empresario esté notando en su bolsillo gravemente esta situación, claro, dice, la persona que está intentando sacarme de esto no lo está notando como lo estoy notando yo, no está notando el agua al cuello. Esto es el planteamiento que a lo mejor se hacen muchos. Seguro que el planteamiento que usted está haciendo es que deberíamos de cambiar la mentalidad, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que poniéndose en la piel de... Ojalá rebajar el sueldo de un político sirviera para que a esa persona no tuviera el agua al cuello. Pero eso no va a cambiar su situación en nada, en nada. También tengo que dejar una cosa clara. Hay trabajadores del sector privado que están en este momento pasando una mala situación, pero nadie ha planteado que el que sigue trabajando se le rebaje el sueldo, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado. Es decir, no van por ahí las soluciones. Es decir, no puede ser un debate de nuevo de rebaja de salarios, de nadie. Y esto yo es una de las cosas que he trasladado en el seno de mi partido. Yo pertenezco a la Ejecutiva Federal del PSOE y ahí se debate en este momento sobre cómo afrontar esta crisis. Y obviamente se debate qué hacemos, el sueldo de los funcionarios, etcétera. Yo sinceramente creo que no podemos volver a salir de la crisis como salimos en el 2008, a costa de los sueldos de los trabajadores, sean públicos o sean privados. No podemos ir a otra devaluación salarial, porque estaríamos repitiendo fórmulas que se han constatado que han causado un enorme sufrimiento. Hay que endeudarse, no va a quedar más remedio. Y hay que pedirle a Europa que ese endeudamiento sea un endeudamiento mutualizado, que sea compartido, que los instrumentos financieros que tiene la Unión Europea sean realmente eficaces en la lucha contra la crisis, que haya un compromiso firme del Banco Central Europeo, que lleguen las ayudas para hacer un plan de inversiones potente para reactivar la economía. No podemos pensar de nuevo en que los salarios, en que apretarle las tuercas a la gente que vive del trabajar todos los días, que se levanta por la mañana como me levanto yo y que trabaja muchas horas para llevar a su casa un salario, tenga que ser la que corra con el coste de la salida. No puede ser otra vez. Por tanto, tenemos que concienciarnos de que el discurso no puede ser ese. El discurso tiene que ser el de que Europa, como tal, asuma lo que es y apoye un plan de reconstrucción europea que apueste claramente por reconstruir la industria europea con otras miras estratégicas. No podemos volver a una crisis como esta y ver cómo la producción de elementos estratégicos como el material sanitario está deslocalizada en China. Es decir, tenemos que salir de esto de otra forma y no podemos embarcarnos de nuevo en una salida de la crisis a base de austeridad. Yo sé que tenemos metida en la cabeza, porque lo tenemos, la forma en la que salimos de la crisis de 2008. Sí. Apretar, apretar, apretar. No podemos volver a eso. La última cuestión al respecto, brevemente, porque ya tenemos casi que terminar el programa. ¿Usted cree que esto, ya que está hablando de Europa y de los planteamientos que se tienen que hacer de futuro, ¿usted cree que esto a Europa le va a unir más o le va a separar? Pues depende. Si se mantienen actitudes como la que está manteniendo Holanda y Alemania, puede no solo separarnos, sino que puede dinamitar la propia Unión Europea. Es verdad que algunos países están estirando la cuerda con la idea de que es mejor esta pobre Europa que no Europa, que ninguna Europa. Pero yo creo que puede llegar el momento en el que no nos conformemos con esta Europa. Es decir, puede llegar el momento en el que digamos que para esta Europa no merece la pena, ¿no? Y que surjan otro tipo de movimientos, como el que está surgiendo pues, de esa propuesta de unión ibérica, de esa propuesta de unión de los países mediterráneos con Francia. Es decir, lo que no podemos es vivir una Europa que es exclusivamente la de los mercaderes. Es decir, Europa tiene que ser la Europa de la ciudadanía. Y este es el momento. Yo creo que hay que jugar fuerte en este momento y es ahora o nunca. Si no somos capaces en este momento de conseguir un instrumento como los eurobonos, como la deuda mutualizada europea, un instrumento que un país como Estados Unidos lo puede utilizar,
que utiliza su reserva federal para meter carbón en la maquinaria y que la economía salga adelante, si Europa no es capaz en este momento de hacer algo similar, de adoptar una solución similar, el riesgo de una fractura en Europa, de que los discursos además antieuropeos se abran paso, es un riesgo cierto, y de que quienes hacen un discurso antieuropeísta al final encuentren el caldo de cultivo definitivo para que Europa, como la conocemos, se separe y se destruya. Por tanto, es una cuestión de supervivencia de la propia sociedad europea y de la propia Unión Europea. Y ahí es donde tenemos de verdad que centrarnos, porque ahí, más que nunca, está la solución, una solución internacional, una solución ambiciosa y una solución que no pase otra vez por apretarle las tuercas a la gente. Veremos qué ocurre, es un tema que daría para mucho y desde luego que en próximos programas lo podremos plantear. Quiero terminar con esta pregunta que me están comentando, ya es la última. Muchísimas gracias a todos. Sabemos que siempre ocurre lo mismo. Mañana nos escribirán para decirnos no hicieron mi pregunta, no la hemos excluido, simplemente no hemos podido por el tiempo que tenemos de programa. Nada más. Sentimos todas aquellas preguntas que no han podido ser realizadas. Pero esta, para terminar, ¿se plantea desde el Ayuntamiento de Valladolid hacer un homenaje a los fallecidos por el COVID-19? Por supuesto. Vamos a ver, saben que ha habido esta polémica con las banderas, que a mí realmente es una de las cosas que me parece más desacertada y más desagradable este momento, ¿no? Esta pelea por poner las banderas de tal o cual forma, ¿no? Cuando en este momento tenemos que estar centrados en otras cosas, ¿no? Se ha empleado en algunas ocasiones, lo hace el propio presidente del Gobierno, un cierto discurso bélico, ¿no? A mí no me acaba de gustar, ¿no? Pero sí es cierto que estamos en una especie de batalla, ¿no? Y en una batalla hay que tener la moral lo más alta posible, ¿no? En todas las batallas caen personas, cae gente, pero las banderas no se arrían ni se ponen a media asta. Las banderas están en todo lo alto y se trata de tener la moral lo más alta posible, porque en este momento caer en el desánimo es muy fácil por lo que está pasando. Si realmente queremos hacer un ejercicio de patriotismo, lo que tenemos que hacer es mantener la moral lo más alta posible, para que los que están luchando lo pasen lo mejor posible, para que los que tienen que salir de esto lo pasen lo mejor posible. Cuando todo esto acabe, tendremos que ponernos de acuerdo en de qué forma honramos a los muertos, a los que han caído. Pero este es el momento de estar firmes, de estar con el ánimo de que vamos a salir adelante, y todo lo que contribuya al desánimo debemos dejarlo de lado. Con esto no quiero decir que no debamos acordarnos de las víctimas. El viernes tendremos un pleno y obviamente mi primera alusión en esa primera intervención va a ser a las personas que han perdido la vida y a sus familias, obviamente. Pero yo creo que en este momento nos tiene que preocupar sobre todo estar unidos y mantener la moral lo más alta posible para poder sacar al país de esto lo antes posible y de la mejor manera posible. Y eso es incompatible con andarnos peleando por banderas y por símbolos que son de todos, que no se deben utilizar políticamente. Nadie siente más los muertos que otro. Todos sentimos estos muertos como propios, todos lamentamos, todos tenemos amigos, conocidos, familiares aquí. Hay un concejal, su padre ha muerto el domingo, un concejal del Ayuntamiento de Valladolid, del Gobierno. Todos lo estamos sintiendo, todos lo estamos pasando mal. Todos los muertos son compatriotas, son hermanos y para nosotros son igual de importantes que para cualquiera. No podemos hacer una carrera de a ver a quién le importan más los muertos en este país. Eso no es de recibo y por tanto vamos a esperar. Cuando esto acabe haremos el homenaje que las víctimas de toda esta situación tan terrible merecen. Muy bien, de esta manera concluimos este espacio. Como bien dice usted, cuando todo esto pase, miremos hacia atrás y haya quedado, seguro que se plantearán los diferentes homenajes. Nosotros emplazamos esta entrevista a dentro de un mes para poder continuar y quién sabe si esta entrevista la podremos hacer en el plató, empezando a llegar a una cierta normalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos despedimos, continuamos con nuestro programa y continuamos con un estreno de la cadena. Lo teníamos planteado para más adelante, lo teníamos planteado para septiembre, pero vamos a empezar a mostrarles para que ustedes estén entretenidos y apuesten también por vernos en estos días. Vamos con mayores sorprendentes de nuestra compañera Beatriz Casado. Les dejamos con ello.